Hola ideadores, hoy vamos a hacer esta bandeja decorada con flores, como podéis ver, y con un hermoso lazo. Pero no vengo sola, porque en esta colaboración de flores me acompañan Amparo del Taller de Amparo, Rosario del Taller de Amparo y sus amigas, Ana de Pintadas a Mano, Mariana de El Arte Está en Mis Manos y Argelis de Manualidades con Argelis. ¿Os gusta esta bandeja? Pues os animo a verla, cómo se hace, y luego pasar por los canales de mis compañeras, que os voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción los links a sus vídeos. No os los perdáis. Hoy vamos a partir de esta cesta, bandeja, como la queráis llamar, que es de madera y la he comprado ya hecha. Tiene una madera bastante gordita y yo creo que es una calidad bastante decente. Lo primero que he hecho ha sido lijarla entera, porque las maderas que vienen normalmente es mejor lijarlas. La he lijado entera y la he limpiado luego el polvo. Y ahora le voy a dar una imprimación con gesso, para que luego le voy a dar una pintura y no me chupe tanta pintura. Le voy a dar gesso tanto por dentro como por fuera, todo alrededor. Las ranuritas que tiene esta bandeja, que habéis visto que tiene unas ranuritas alrededor, están diseñadas para poder pasar una cinta o lazo por ellas. Y me parece un detalle muy bonito, así que luego nos vamos a aprovechar de él. ¿Tú qué me estás viendo? ¿Todavía no te has suscrito al canal? ¿Y a qué esperas? Si solo le tienes que dar al botón de suscribirse, ese rojito de ahí abajo. Es totalmente gratis. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya le he dado la mano de imprimación y luego le he dado una mano de esta pintura que tiene acabado tipo tiza. Y es un color así amarillo pálido. Y con una mano me ha sido suficiente al haberle dado ya la imprimación. Además ha gastado mucha menos pintura. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colocarle aquí en los laterales florecitas de papel de arroz. Siempre suelo hacer el decoupage sobre un fondo blanco porque se ve mejor, pero bueno, el amarillo es un color pálido que no le va a quitar tampoco mucho. Además estas flores tienen tonos amarillos, así que no va a haber problema. Y además hacer papel de arroz, que es un poco más recio que la servilleta, tampoco va a haber problema. Las he recortado con tijera justo alrededor de la figura, porque el papel de arroz sobre el que iban era blanco, entonces si no, no se iba a integrar bien en el fondo, se iba a notar el blanco alrededor. Entonces vamos a hacer el decoupage. Esta vez no va a hacer falta echarle nada por encima, porque son unas piezas muy pequeñas. Entonces lo que vamos a hacer, simplemente en la zona donde lo queremos colocar una capa fina de pegamento o cola de decoupage, colocamos encima nuestra flor y la recubrimos con más cola de decoupage. Al ser el papel de arroz no va a haber problema de arrugas ni de nada, porque se pone muy facilito. Vamos a colocar estas flores aquí en este lateral y luego en los laterales pequeños vamos a colocar unas amapolas que he recortado también. Si te gusta lo que estás viendo, recuerda darle el dedito arriba y compárteme en tus redes sociales para que me conozcan tus amigos. Eso me va a ayudar mucho a crecer. Y si ya lo has hecho, muchas gracias. En la parte de dentro de la bandeja o caja, como la queréis llamar, he pensado poner estas flores así haciendo esquina. Se van a ver mucho menos que las de fuera, porque en principio esto yo supongo que va a estar lleno de cosas, pero creo que es un bonito detalle que tenga algo también por dentro.
tiene un fondo como amarillito, aunque puesto al lado de la servilleta, o sea de la caja, es mucho más pálido, pero luego lo integraremos. Entonces este sí que lo vamos a recortar rasgando el papel, porque recortar en tijera todo este motivo es bastante complicado. Al llevar narcisos, las florecitas estas azules y otras flores, aunque sean tulipanes que son en tonos rojizos, van a congeniar perfectamente con las flores que hemos puesto fuera. Entonces decidimos cómo ponerlas. Irían esta en esta orilla y la otra en la orilla opuesta. Lo que pasa es que tendría que ir así. Bueno, igual solo pongo una en una orilla y ya está. Mirad que aunque el color amarillo de la servilleta era mucho más pálido que el de la bandeja, al humedecerse se disimula bastante. Vamos a esperar a que se seque, a ver cuánto destaca y ver así cómo lo tenemos que integrar. Pero es mucho más fácil de integrar que si el color de la servilleta hubiera sido un blanco. Y ahora cuando seque miraremos si tenemos que integrar un poquito los alrededores. Ya están secos todos los motivos de decoupage y mirad cómo está esta parte de dentro. Está bastante bien integrado, la verdad, pero bueno, aquí justo en la orilla se debe de haber impregnado de pegamento algo menos el papel y sí se nota un poco el borde. Entonces lo que vamos a hacer es, con un poquito de pintura de la misma que hemos utilizado para pintar la base, voy a usar una esponjita. Voy a descargar un poco y entonces voy a pintar así un poco en el borde de la servilleta para que quede más integrado, más degradado el amarillo hacia adentro. Y ahora cuando se seque voy a barnizar toda la caja. Le daré mínimo 2 manos de un barniz satinado. Pues ya tengo la bandeja, que le he dado las 2 manos de barniz. Como es satinado tiene un poco de brillo. Y ahora ya lo único que me queda es poner el lazo que os he dicho que iba a poner aprovechando estas hendiduras. Y voy a poner este lazo de aquí, que como veis también tiene florecitas. Es un color turquesa y creo que le va estupendo. Es un poquito más ancho que las rendijas, pero solo un pelín, y yo creo que aún así va a quedar bien. De todas maneras, como es un poco más ancho, antes de ponerlo lo que hago es asegurarme de que está bien todas las rendijas con un punzón, porque bueno, a veces en la parte de abajo o en la parte de arriba se acumula sobre todo el barniz o la pintura, porque bueno, cae y se acumula en estas zonas más estrechas. Entonces con un punzón le quito este exceso de barniz o de pintura y listo para poner el lazo. Ya he repasado todo el resto de agujeritos. Ya está. Entonces el lazo lo voy a poner empezando por aquí, que entre en estas hendiduras finas y salga por las gruesas. Voy a aprovechar este celo así un poco más rígido que trae para pasarlo. Y nada, colocarlo con cuidado de que quede bien puesto, porque ya os digo que es un pelín más ancho, pero mirad qué bien queda. Yo creo que queda estupendo. Pues voy a pasarlo todo alrededor. Y vamos a hacer un lazo. Y ya tenemos lista nuestra cesta, bandeja, cajita, como la queráis llamar. Mirad qué mona. Ahora os la enseño mejor.
Y así al final, cuando le hemos hecho el lazo, ya tenemos hecho nuestra bandeja, cestita o como queréis llamarla, que puede ser muy útil para poner cosas o para hacer regalos. No os perdáis también los vídeos de mis compañeras Amparo, Rosario, Ana, Mariana y Argelis. Y nosotros nos vemos la semana que viene con más cosas. ¡Hasta pronto, ideadores!